Hola, ¿cómo va? Antes de empezar, me gustaría deciros que no sé si grabaré muchos vídeos fuera, pensad que ahora hace mucho frío. Hoy os voy a hablar sobre los demostrativos. Primero os enseñaré los adverbios de lugar básicos. Es como el coreano, así que no hay confusión. Aquí, ahí, allí. Voy a repetirlo una vez más, no os confundáis. Aquí, ahí, allí, allí, allí. Es un poco complicado, ¿verdad? Ahora que sabéis estos adverbios, podéis aprender los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos neutros solo se utilizan para cosas, nunca para hablar de personas. Entonces, si la cosa de la que hablamos está aquí, usaremos el pronombre esto. Si la cosa de la que hablamos está ahí, utilizaremos eso. Y si la cosa está allí, utilizaremos aquello. Vamos a verlo en ejemplos, utilizando el verbo ser. Esto es una mesa. Eso es un árbol. Para preguntar con el verbo ser, tenéis que utilizar qué. ¿Qué es esto? Esto es una mesa. ¿Qué es eso? Eso es un árbol. Pues ahora viene la parte difícil. Los demostrativos neutros se utilizan sin nombre, pero los demostrativos que voy a explicar ahora se utilizan antes del nombre. Bueno, estos demostrativos que utilizamos se dividen entre masculino, femenino, singular y plural. Así que dependiendo de ese nombre, se utiliza uno u otro. Entonces, para que no os confundáis, esto, eso y aquello son los neutros. Y los que voy a explicar ahora equivaldrían al i, cho, ko del coreano. Aquí, según sea masculino o femenino. Ahí, según sea masculino o femenino. Y allí, según sea masculino o femenino. Vamos a verlos en ejemplos. Este libro. Esta revista. Ese libro. Esa revista. Aquel libro. Aquella revista. En caso de que sean más de una cosa, utilizaremos los plurales. Son estos. Estos libros. Esos libros. Aquellos libros. Estas revistas. Esas revistas. Aquellas revistas. Exacto. Si no sabemos el género, diremos esto, eso, aquello. Pero si queremos nombrar la cosa de la que estamos hablando, utilizaremos los demostrativos este, ese, aquel, etc. Puede parecer confuso, pero con un poco de práctica creo que los podréis decir. Vamos a ver una tabla con los demostrativos. Y eso es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Intentaré contestar lo antes posible. Siento mucho que aún tengo mails y algún comentario sin contestar, pero hemos estado muy ocupados. Adiós y hasta pronto.